En Aguascalientes podemos encontrar una serie de edificios que destacan por su belleza arquitectónica, por el ingenio en su construcción y por su ubicación. Pero existen otros que destacan por su antigüedad. Capturan de inmediato la atención de quienes los observan, sorprendidos de estar ante un edificio que ha trascendido el paso del tiempo. Es el caso del Templo de San José, que junto con el Templo de San Diego es la construcción religiosa de más antigüedad en Aguascalientes. Este gigante de la arquitectura hidrocálida data de mediados del siglo XVIII y se distingue de otros por la austeridad en su fachada, que tiene como remate una gran torre piramidal, con una altura casi 2 veces mayor que el edificio. Su interior de cruz latina de una sola nave alberga importantes obras pictóricas atribuidas a José de Alcibar, destacado pintor novohispano de la segunda mitad del siglo XVIII, y otras de autores anónimos pertenecientes a la misma época. Este templo posee la única cúpula en el estado que está decorada con anagramas y elementos simbólicos propios del cristianismo, y formaba parte de un complejo más amplio que comprendía un convento y el primer hospital de la ciudad. Alimento de ricas historias y leyendas que siguen corriendo en nuestros días. El Templo de San José se encuentra en el catálogo de joyas coloniales, que a diferencia de otras iglesias de la época, su importancia radica, además de su antigüedad, en su historia y el sitio que ocupa en el imaginario social de los habitantes. Acompáñenos a recorrer los pasillos de este añejo edificio, que son como testimonio vivo de un remoto pasado. En los próximos minutos descubriremos los tesoros coloniales que resguarda en sus muros y en sus formas este coloso de la arquitectura. El templo se ubica en la esquina que conforman las calles de Primo Verdad, que antiguamente tenía el nombre de San Juan de Dios, y una angosta arteria de poca longitud, llamada de Hidalgo, donde crece soberbio el laurel de la India, que ostenta el nombre de San José, como el templo. A pesar de su sencilla arquitectura, esta mole destaca en pleno centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, por su ubicación y su inconfundible torre de 34 metros de altura. El conjunto arquitectónico que comprendía la iglesia, un hospital y el desaparecido convento fue creado por donación y a petición del señor presbítero y doctor don Diego de Quijas y Escalante, comisario de la Inquisición en la villa de Aguascalientes, el cual hizo la petición el 30 de abril de 1684. El 3 de enero de 1685, don Diego confió la administración del hospital, convento y la capilla, que también se conoció con el nombre del Señor San José, a la Orden de San Juan de Dios. Originalmente la capilla era sencilla y de una planta, pero poco a poco y con el paso del tiempo, su estructura se fue modificando. Para 1735 la iglesia se encontraba en malas condiciones, por lo que en 1741 el cura párroco don Mateo José Arteaga reedificó totalmente el templo, dejándolo tal como lo conocemos. El 8 de marzo de 1768 fue inaugurada la reedificación del hospital. En junio del mismo año, la torre del templo fue derribada, construyéndose otra. Entre 1763 y 1773 se edificaron la sacristía, los colaterales del altar mayor, cruceros y los corredores del claustro.
El templo se bendijo el 14 de abril de 1767 y el 7 de marzo de 1773 fue consagrado. El 24 de enero de 1906, la antigua capellanía de San Juan de Dios es erigida en parroquia por el primer obispo de la diócesis, don José María de Jesús Portugal. El 4 de octubre de 1909, debido a las gestiones del primer párroco, don Leónides Díaz, se reivindicó como titular de la iglesia al castísimo patriarca señor San José. Al extinguirse las comunidades religiosas hospitalarias, el templo, convento y hospital pasaron al clero secular de la Arquidiócesis de Guadalajara y posteriormente en 1857, con motivo de las leyes de reforma, pasaron a ser bienes nacionales, dejando únicamente el templo para uso del culto. Hoy en día se aprecia en su fachada principal de una sola puerta que mira hacia el poniente una gran sencillez, así como en su entrada lateral, con vista hacia el norte. Ambas portadas están construidas en cantera de estilo neoclásico, con columnas jónicas y pilastras estriadas con capiteles toscanos. El arco de entrada principal es de medio punto almohadillado. En el friso se aprecian triglifos y elementos florales, y el frontón con el tímpano recto truncado. Un vitral con la imagen del Señor San José en la ventana del coro remata la puerta principal. Al noroeste del templo se levanta majestuosa su torre, con una altura de 34 metros, compuesta por 4 elementos. Primeramente, el cubo de desplante, construido entre los siglos XVII y XVIII. Integra la fachada principal y lateral, y alberga el bautisterio. Enseguida la torre arranca mediante grandes ménsulas en la base, que dan paso a primer cuerpo, realizado en piedra y cantera con aplanado, cuyas características barrocas evidencian su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII. El segundo cuerpo, de formas eclécticas, es decir, una combinación de varios estilos, corresponde a la segunda mitad del siglo XIX y fue construido en piedra con aplanado. Cuatro esculturas en cantera rematan el segundo cuerpo y representan al Arcángel San Rafael, medicina de Dios, San Buenaventura, patrono de los enfermos, Santa Catalina, patrona de los asilos, y San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria de los Juaninos. Finalmente, el tercer cuerpo del mismo periodo comprende el chapitel de planta octogonal, que remata la torre edificada totalmente en ladrillo con aplanado. Exhibe en sus aristas escamas, como algunos edificios góticos. La cúpula del templo desplanta sobre los arcos torales del crucero, transformando la planta cuadrada de esta en octagonal. Fue construida a finales del siglo XVII y principios del XVIII y comprende 3 elementos principales: tambor, cúpula y capulín. Tanto el tambor como la cúpula están construidas totalmente en piedra y ladrillo, con aplanado en cal. El capulín, por su parte, presenta columnillas de cantera, con nervaduras falsas de argamasa en las aristas, que al igual que los gajos de la cúpula, tiene un acabado bruñido. Es importante mencionar que es la única cúpula del estado de Aguascalientes
que tiene la extraña modalidad de estar decorada con anagramas y elementos simbólicos cristianos de loza mayólica o talavera de manufactura local, así como de porcelana china, materiales que fueron muy valiosos durante la época colonial. Lo primero que destaca en su interior, al costado izquierdo, bajo el sotocoro, es el bautisterio, pequeño recinto de gran belleza que alberga la pila bautismal, construida en cantera con detalles en oro. A la izquierda, un vitral con la imagen del Espíritu Santo permite la entrada de la luz natural, iluminando el recinto. Al fondo, una imponente pintura al óleo del bautizo de Jesús por Juan el Bautista en las aguas del Jordán. En lo alto, su cúpula, con las imágenes de Dios Padre y ángeles custodios portando velas. El resto está decorado con ángeles con instrumentos musicales. El interior del templo es solemne y austero. En su construcción, presenta una planta arquitectónica de cruz latina, donde al final de la nave se llega al transepto, que da paso al altar principal, ubicado al oriente. En el crucero se encuentran los altares laterales erigidos al norte y al sur. La arcada, a lo largo de la nave, da estructura al edificio, y las bóvedas, que son de poca curvatura, están decoradas con ángeles, que al igual que las cornisas, son dorados. Recorren sus muros a lo largo de la nave, tanto al norte como al sur, las 14 estaciones del Vía Crucis, obra anónima del siglo XIX, realizadas en pasta en relieve con marco de madera. Adosados a los muros aparecen 4 confesionarios construidos con madera, ubicados 2 al norte y 2 al sur. En el muro sur de la nave se alza un nicho construido con piedra con aplanado y cantera en estilo ecléctico, donde se encuentra el Cristo Negro de esquípulas, impresionante imagen de madera tallada, originaria de Guatemala. Una escultura en pasta de la Virgen de los Dolores a su derecha y una de San Juan Apóstol a su izquierda, custodian al Cristo Negro. Las 3 esculturas son del siglo XX, de autor anónimo. En el transepto se puede apreciar la cúpula, cuyo tambor tiene varias ventanas con vitrales y andador con balaustrada. Se observa la superficie de la cúpula pintada con colores pastel, amarillo y rosa, con angelitos entre nubes, alternando un corazón y una hostia en cada gajo. Las pechinas construidas en el siglo XVIII y modificadas a principios del siglo XX son de cantera con detalles en oro. Y en ellas están representados los 4 evangelistas, cuya ejecución se atribuye al maestro Rafael Martínez. El altar principal se compone de un solo cuerpo, con 5 intercolumnios, que separados entre sí por columnas de estilo corintio, contienen las imágenes del Sagrado Corazón a la izquierda y a la Virgen de la Purísima Concepción a la derecha. Al centro, 2 ángeles turiferarios custodian la imagen del santo patrono, Señor San José. Todas las imágenes son del siglo XX, construidas en pasta, de autor anónimo. En el remate hay un gran nicho con la imagen de Cristo crucificado de brazos articulados, construida en madera del siglo XIX, de autor anónimo.
Unos róleos decoran sus costados, con un juego de 3 trofeos en cada uno. En el crucero de la nave, sobre el muro norte, se erige un altar en honor de la Virgen de Guadalupe, de estilo neoclásico en cantera, con detalles en oro. La imagen de la Virgen es copia fiel del original, pintada por José de Alcibar en 1773. Custodian la imagen la escultura de Santa Ana a la derecha y la de San Joaquín a la izquierda, padres de la Virgen María. Ambas esculturas son en madera del siglo XVIII y XIX, de autor anónimo. Justo frente al interior, sobre el muro sur, se encuentra el altar en honor a la Virgen de los Dolores, en estilo neoclásico en cantera, con detalles en oro. La escultura está construida en pasta. Cada año es ataviada de negro y reubicada en el altar principal, con objeto de recibir el pésame a lo largo del Viernes Santo. Custodian esta imagen a la derecha una escultura en madera de San Juan de Dios, fundador de la Congregación de los Juaninos, y a la izquierda una escultura de San Vicente de Paul, en tela encolada. Ambas esculturas son de autor anónimo del siglo XIX. En la parte superior del altar se exhibe un vitral circular del Señor San José. A la izquierda del altar principal se ubica la capilla llamada del Santísimo. En la portada de acceso reza una inscripción en latín que significa «Alabemos al Eterno». En el interior, sobre 2 columnas, se levanta el altar que guarda el sagrario con 2 ángeles que lo custodian. Recientemente fue inaugurado y bendecido. En la entrada lateral del templo se encuentra la capilla dedicada a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Fue diseñada y construida por el arquitecto Refugio Reyes. La escultura de la Virgen está construida en pasta, de autor anónimo del siglo XX. Está custodiada a la izquierda por una escultura en pasta de Santa Teresa del Niño Jesús y por la Virgen de los Dolores en madera a la derecha. Ambas esculturas son de autor anónimo del siglo XX. Los muros del templo del Señor San José a lo largo de la nave, los cruceros y el presbiterio son una verdadera galería de obras de arte. Allí se aprecian bellas imágenes plasmadas en tela de gran importancia, tanto por su calidad artística como por su antigüedad. Algunas, como el Patrocinio de San José, es de la autoría de José de Alcibar, uno de los pintores más activos de la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo de temas religiosos. Otras son atribuidas al mismo autor, como la aceptación de la Virgen a San José, la huida a Egipto, la muerte de San José, la designación de San José como esposo de María, nacimiento del niño Jesús y varias más. Asimismo, cuenta con una colección muy importante de obras de autores anónimos del siglo XVIII, como la circuncisión, el nacimiento, la visitación, la anunciación, dormición de la Virgen María y algunas otras. Sin duda alguna, el templo del Señor San José ha formado parte de la vida cotidiana de múltiples generaciones de pobladores. Aún hoy en día permanece en la memoria de ellos como un elemento fundamental de la imagen urbana de la ciudad de Aguascalientes.
Es de importancia que aquilatemos nuestro patrimonio arquitectónico para que éste continúe definiendo lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. El Templo de San José, además, es un lugar que cuenta con una colección pictórica envidiable, que son parte importante del acervo cultural novohispano de nuestra región. Y si nos acercamos a estas iglesias con el talante de aprender y apreciar, es casi seguro que tendremos una experiencia enriquecedora, además de preservar más que construcciones añosas, un verdadero espíritu comunitario, pendiente de su propia historia.